MPP, Alejandro Pacha Sánchez. Buenos días, gracias por venir. Buenos días, bienvenido por estar aquí. Lo bueno que ahora no les van a preguntar más por Mujica. Ahora ya Eso es terrible, ¿no? En realidad... Igual te voy a confesar algo. Sí. Ayer el plenario resolvió que votábamos por Carolina, que apoyábamos a Carolina, y se hizo un cuarto intermedio para esperar, porque se llamó a Carolina para que viniera, y en el medio de ahí comía. Y algunos colegas de ustedes, periodistas, yo salía a fumar un cigarro de la calle y me decían: che, pero está descartado, Mujica, ¿qué más querés que haga? No, de No todas se puede formas, hacer digo, más nada. hasta el 1 y el 2 podría. Pero bueno, él ya dijo que no. Pero ya está. Ya está. Claro, hay una decisión Hicimos orgánica ahora del con Cose, sector. con Cose, claro. Hicimos un acto multitudinario en el Platense Patín Club, que lo queríamos hacer en las canteras y en la inclemencia del tiempo no nos dio. Sí. Pepe fue, llevó un discurso, que además llevó un discurso escrito. Quiere decir que cada una de las palabras que dijo Pepe allí las pensó, las reflexionó, porque no acostumbra Pepe a leer sus discursos. Pero Y claro, allí se dijo, lee tanto en entre líneas lo que él dice. Sí, sí, pero arrancó. La primera frase que dijo fue: es momento de renovación. Y luego siguió, prosiguió y explicó en qué lugar iba a estar. Dijo: mi último acto de militancia va a ser cuando vaya en el cajón. Voy a militar hasta los últimos días y voy a trabajar para que el Frente Amplio tenga un cuarto gobierno, pero no lo voy a hacer desde la candidatura a la presidencia. Y ayer, bueno, resolvimos por amplísima mayoría, en este caso, empezar a soñar, desde nuestro punto de vista, o mío particular, empezar a soñar con que el Uruguay tenga una presidenta mujer. ¿Por qué no? Mujica no fue ayer. No, Mujica no va al plenario nacional del MPP. Hace tiempo. Sí, hace tiempo, pero esperaba... Mujica no, pero Mujica no participa ni de la dirección nacional del MPP, ni del plenario. Esta es esa relación que hemos construido y que Pepe lo ha dicho siempre, diciendo, bueno, en realidad él ha dado un espacio para que el MPP resuelva. Por supuesto que nosotros tenemos reuniones con él integra nuestra comisión política, es decir, todo el espacio que estuvo discutiendo el tema candidaturas, que estuvo trabajando incluso donde se elaboró el documento que le presentamos al Frente Amplio, es en el espacio de la Comisión Política, está integrado por Pepe, está integrado por Aníbal Pereira, por Yamandu Orsi, por Lucía, por Agassi, Eduardo Bonomi, estoy yo, Sebastián Sabini, es decir, esa es la Comisión Política que elabora insumos y propuestas, pero Pacha, Pepe no está en la cotidiana de la organización. Hace algunas semanas nada más estabas acá y nos decías que para vos se tenían 4 buenos candidatos, que no había apuro para decidir, que podía ser el año que viene, incluso en abril se manejó. No, y que el MPP podía ir al plenario del Frente con el apoyo de los 4 candidatos. Nuestros candidatos del Frente Amplio se vieron algunos muros y ahora toman esa decisión y nos interesa saber por qué. Bueno, varias cosas. Primero, nosotros hicimos un proceso en donde la Comisión Política venía informando a la Dirección Nacional de bueno, qué cosas veníamos conversando con los diferentes actores del Frente. Y nosotros, si uno ve la moción aprobada ayer en el plenario, el primer punto de la moción es que nosotros queremos que el Congreso Nacional del Frente Amplio apruebe a los 4 candidatos que vayan a las internas. Es decir, nuestro candidato es el Frente, está reflejado allí. Nosotros estamos convencidos de que los frentamplistas son los que tienen que decidir quién los representa mejor y la mejor manera de hacerlo es una interna donde la gente vaya a votar y participar. ¿No va a ser el Congreso un ámbito donde se pueda bajar alguna candidatura o elegir un candidato solo y que no se llegue a votar como pasó en algún momento con la Intendencia? Sí, no solo eso, sino que nosotros decimos que ni siquiera se marque preferencias en el Congreso. Nosotros decimos que en una moción se habilite a todos y todos los frentamplistas votemos eso. Eso es lo que nosotros estamos proponiendo. Como una señal de unidad, porque la unidad... más que los discursos tienen que tener acciones. Y las acciones es, yo no quiero saber quién tiene más votos dentro del Congreso, quién sale primero, quién sale segundo y quién sale tercero. Que los 4 vayan a la competencia de las internas. Y nosotros entendíamos que teníamos que tomar una posición. Los compañeros, y esto es importante porque ¿qué pasa? Empezamos así esta entrevista, ¿no? Pepe va a ser candidato. Los compañeros decían, bueno, ¿qué va a pasar? Pepe va a estar, no va a estar, ¿a quién vamos a apoyar? ¿Vamos a apoyar a este? ¿Vamos a apoyar al otro? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entendimos entonces en ese proceso que era conveniente realizar un plenario nacional, que es el máximo órgano que nosotros tenemos entre Congreso y Congreso, realizarlo ahora, una semana antes del Congreso, hacerlo primero en un acto público, que es el que hicimos el sábado, domingo plenario nacional, y ahí tomar una posición y decir claramente que la 609 entiende que si bien son muy valiosos los 4 candidatos, nosotros nos inclinamos por una mujer que es solvente, que es capaz, que tiene firmeza, que tiene capacidad de gestión, de liderazgo y de armar equipos. ¿Y la fórmula será, una vez pasado el Congreso, primero y segundo, o se baraja hecha de nuevo? No, eso se discutirá. Seguramente la presentación electoral del Frente Amplio será parte del resultado de las internas y ahí se tendrá que discutir de vuelta, porque recordemos que si bien quien salga electo candidato a presidente o candidata a presidenta,
tiene, en definitiva, que proponerle al Frente Amplio, como ha sido siempre, una fórmula o de qué manera se va a presentar electoralmente el Frente Amplio, y el Frente Amplio tendrá que discutir. Entonces nosotros definimos etapas. Una etapa era hasta el Congreso, donde nosotros no queríamos generar cuestiones en las cuales se diera una disputa interna dentro del Congreso, sino que los 4 o todos los que se presentaran fueran a las internas. Otra es la interna y luego viene la etapa que es el partido de fondo, que es el que más nos importa a todos. Bien. Nosotros esto lo estamos haciendo para aportar a que el Frente Amplio tenga las mejores condiciones para competir en una elección nacional que va a ser muy difícil, pero donde nos jugamos muchas cosas bien importantes. ¿Hablaron del caso Sendik? No, ayer en el Plenario Nacional no, va a haber una dirección nacional para eso porque el Frente Amplio va a fijar, creo que sí ya no fijó, creo que ya lo fijó. El viernes lo fijó. El 15, un Plenario Nacional Exacto. para tratar Los 17 casos. Los 17 casos que están en el tribunal, que bueno, hay 17 casos, pero hay unos que son, algunos que ya se fueron del Frente Amplio. Está Víctor Semproni entre esos 17 casos, sí, que ya está muerto. Pero bueno, hay un procedimiento en el cual el plenario tiene que archivar esas cosas y por supuesto que tiene que proceder a las sanciones que entienda correspondientes en función de los informes que están allí. Y bueno, y veremos. Y haremos una dirección nacional nosotros para tomar una posición a ese plenario. Bien, Topolansky dijo que Cosa es la más indicada para planear el país del mañana. Sí. Viste que los redondos decían el futuro llegó hace rato. Entonces, a veces cuando se discute de qué vamos a hacer en el futuro, se piensa de que esas son decisiones que vamos a tomar en el futuro justamente, y no. Lo que va a pasar en el futuro son las decisiones que tomamos en el presente. En el presente tomamos decisiones sobre qué tipo de futuro vamos construyendo. Y a nosotros nos parece que Carolina aporta justamente esa mirada del mundo que está cambiando y que ha cambiado. Hay una revolución tecnológica en marcha, hay conflictos en el mundo geopolíticos que están cambiando las relaciones comerciales del mundo. Es decir, por ejemplo, Uruguay tiene que empezar a mirar con mucho más fuerza el Medio Oriente, tiene que mirar con mucho más fuerza Oriente. Vamos a empezar a vender a uno de los mercados más exigentes de carne como es Japón. Es decir, hay un conjunto de mercados que el Uruguay tiene que mirar y a los cuales tiene que llegar. Pero también hay decisiones que tiene que tomar de defensa de la industria nacional, porque ese mundo es extremadamente competitivo. Y la defensa de la industria tiene que pasar, sí, por bajarle sus costos, sin lugar a dudas, pero también por darle la oportunidad de que dé saltos tecnológicos. Es decir, resumiendo, si nosotros queremos que las inversiones que vengan al Uruguay sean solo de soja, porque nosotros somos frontera, pradera, puerto, no hagamos nada. Ahora, si queremos que las inversiones que vengan sean para seguir generando conocimientos, seguir trabajando en el software, bueno, hay que generar una infraestructura tecnológica que lo permita para captar esas inversiones, porque si lo único que vamos a ofrecer es pasto, las inversiones que vamos a tener son esas. Segundo, también vamos a tener que ofrecer recursos humanos capacitados para ingresar en ese mundo, ¿no? Y esa es una tarea importante. Y el tercer componente es algo bien claro. El concepto industrial en el mundo en el que vivimos hoy, la industrialización de un país, no son más chimeneas solamente. Una semilla es un dispositivo tecnológico que tiene mucho conocimiento y mucha tecnología e innovación atrás. Bueno, el Uruguay es un país pequeño, pero es un país que puede ser un país capaz de vender inteligencia al mundo. Inteligencia en el área biotecnológica, inteligencia en el área de la producción agropecuaria, la producción de alimentos y también en otras áreas. Hoy tenemos más trabajadores en software de los que tenemos en un frigorífico. Es decir, hay más trabajando en software en Uruguay de los que trabajan en un frigorífico. Y toda la vida fuimos vendedores de carne, y está muy bien. Pero lo que está sucediendo es que hay cambios que se están propiciando y para eso hay que tener una mirada de futuro que empiece a generar los cambios que la gente necesita hoy, pero que vaya dando un camino y abriendo una brecha para ubicarnos de mejor manera en ese futuro. ¿Y por qué es mejor para este cambio Cose que Martínez, por ejemplo? Claro, lo que pasa que es ingeniero también. Sí, claro, acá es el momento de los ingenieros, ¿no? A ver, uno cuando elige un candidato entre 4 puede tomar 2 caminos. Descartar a 3 y quedarse con 1, o elegir a 1 por las virtudes que tiene sin tener, en definitiva, que analizar a los otros. Los compañeros que están presentados tienen trayectorias diferentes, historias diferentes, aportes diferentes al Frente Amplio, sin lugar a dudas, y tienen todos, nosotros decimos, bueno, todos tienen las capacidades para hacerlo. ¿Por qué nosotros nos inclinamos con Carolina? Yo creo que ha demostrado al frente de Antel, al frente del Ministerio de Industria, ha demostrado capacidad de armar equipos, ha demostrado entender de que si no se arma equipos, si se coordina dentro del Estado y se rompe el chacrismo, no es posible propiciar cambios reales. Esto es así.
Y esa pelea por cambiar la forma, lo ha dicho con mucha claridad. Acá hay que coordinar y no puede ser que un ministerio diga la responsabilidad de las políticas sociales es solo mía, la responsabilidad de las políticas industriales es solo mía y no se metan con esto. No, hay que transversalizar porque en este mundo necesitamos justamente la concurrencia de diferentes saberes para generar transformaciones en un área específica. Y Carolina creo que además es solvente. Tiene la capacidad de resolver problemas complejos, construyendo colectivos y teniendo la firmeza para llevarlo adelante. Porque creo que una de las cosas que ha demostrado Carolina es tener firmeza para conducir. Esa firmeza que surge de la solvencia, de la capacidad de analizar, de construir evidencia para ver por dónde vamos a caminar. Y esas cosas creo que son virtudes que tiene Carolina Cose, que las ha demostrado a lo largo de su carrera. Y porque además estamos convencidos de que en este momento que vive la historia del país hay un montón de desafíos. Pero también es un desafío cambiar un poco la historia y que en la nomenclatura de presidentes aparezca una mujer. ¿Por qué no? Sí, hoy El País publica justamente un artículo con una encuesta, de Opción Consultores para un trabajo de ONU Mujeres en la que habla de que a los uruguayos les gustaría una mujer presidenta en el corto plazo. Bueno, ojalá se dé. Ojalá se dé. Ojalá se dé porque creo que forma parte... A ver, el Uruguay fue un país de avanzada. En el Uruguay, José Valle Ordóñez decidió que la mujer se pudiera divorciar por sola voluntad. Fue un escándalo en su momento. Y el Uruguay decidió cambiar las reglas de juego electorales, que en definitiva es la distribución del poder, y hacer que las mujeres votaran por primera vez en la historia. Ese fue el Uruguay que soñó un futuro. Hubo una generación política del vallismo que soñó un futuro que llega hasta nuestros días, que ha marcado la historia del país. Nosotros queremos también, sin tener las pretensiones de ser autocomplacientes con nosotros mismos, decimos, bueno, hay que marcar un futuro, hay que construir un camino bien largo hacia adelante que marque y defina el Uruguay de los próximos 20 años. Y en ese sentido me parece que es importante, por ejemplo, colocar arriba de la mesa a una mujer a la candidatura a la presidencia. ¿Y pensás que por ser mujer esa firmeza, en vez de significar poder o capacidad en un hombre, significa soberbia como la han tildado en Carolina? Sí, a ver, no creo. No creo. Creo que en todo caso esa es una... A veces hay reacciones de parte de algunos actores que frente a la solvencia o frente a la evidencia y cuando te encontrás con una mujer empoderada que viene y te dice, bueno, yo he tomado estas decisiones por este conjunto de datos, por este conjunto de evidencias y porque tenemos que ir hacia determinado lugar, porque tiene un rumbo. Porque tiene un rumbo. Y tiene la capacidad, como dijo ayer Carolina, de decir, me equivoqué. Si es necesario decir, me equivoqué. Eso también habla de la firmeza. Entonces yo creo que a Carolina le han tratado de tildar esas cosas. Algunos desde la interna también, ¿no? Apareció por allí algún comentario que la mencionó, la trataba de déspota incluso. Sí, yo no sé dónde está el despotismo de Carolina Cose. Si uno mira lo que ha llevado adelante es tener claro hacia dónde es que hay que marchar. Uno tiene un objetivo. Cuando uno llega y se para en un ministerio, se para en una empresa pública como Antel, tiene que tener un objetivo y tiene que perseguirlo. Bueno, pero Mieres decía el otro día, por ejemplo, se inauguró el Antel Arena y la estrella fue Cose y el presidente de Antel Arena no sabemos de Antel no sabemos ni dónde estaba. Bueno, no sé, eso puede ser. Ahora, es cierto que fue en la administración de Carolina la que peleó porque esa cuestión que... No, y en esta administración también, como ministra. También. Sí, se peleó las dos, sin lugar a duda, porque incluso recordemos que el Antel Arena estuvo por momentos detenido. Sí, ¿no? El Ministerio de Economía lo había decidido frenar. Sí, porque el Ministerio de Economía a veces tiene una visión que no es mala, es el lugar en el que están los compañeros, entonces están mirando los gastos en general y a veces en esa mirada macroeconómica se pierde justamente cuestiones que son muy específicas y selectivas. Pero ahí también porque el negocio de las telecomunicaciones cambió enormemente. Pero hay parte de la diferencia que hay en lo que se está planteando la interna del Frente. Hay una mirada sobre la realidad que es la del Ministerio de Economía, donde este tipo de inversiones pueden hacerse pero contemplando determinadas cosas, y otra que es la de ustedes, la que Cose representa, la de Mujica, donde las empresas públicas tienen otro rol. Puede haber algo de eso. Fue la discusión de la administración pasada, La discusión de la administración pasada, pero que tiene que... A ver, yo creo que ahí tiene que haber una síntesis. No es que es negro o blanco. No comparto esa mirada. Es decir, por un lado está... Porque ¿qué pasa? Economía, ¿qué es lo que dice? Bueno, a ver, ¿cuál es la cadencia de inversiones? ¿Cuáles son las capacidades que tiene el país de invertir? Bueno, hagámoslo... Como esto lo hace cualquier tesorero en cualquier club de fútbol. A ver, ¿qué te querés hacer inversiones? Bueno, pero hacerlas más suaves porque así me van entrando en sus siguientes balances y de esa manera no se afectan las cuentas generales. Pero después tenés que mirar la otra realidad y decir, bueno, pero a ver, si yo hago todo en cuentagotas, en realidad no termino impactando
generando justamente capacidades para mayor crecimiento de la economía. Entonces, hay que el huevo y la gallina. No, tiene que haber equilibrio, pero el equilibrio luego después tiene que tener una mirada específica, digamos, selectiva de microeconomía, y decir, bueno, no, pero nos jugamos a esto. Y esto nos jugamos, entonces esto es importante, y entonces habrá que ver cómo se acomodan el resto de las inversiones, pero estas tres cosas son importantes. ¿Estuvo mal suspendido la obra de la Entrerena? Yo creo que sí, por lo siguiente, no podemos analizar una empresa pública como Antel pensando que es la que nos vendía telefonía con un cable de cobre a ver si había borne en casa. O sea, el mundo hoy gira por las telecomunicaciones. Todo lo que hacemos, vivimos tuiteando, vivimos sacando fotos, vivimos haciendo un montón de cosas, y eso es una empresa de telecomunicaciones. Y las empresas de telecomunicaciones del mundo tienen arenas deportivas, se han introducido en la creación de contenidos, han generado un montón de capacidades. Y si nosotros queremos que nuestra empresa exista en el futuro, y bueno, tenemos que hacerlo. Una nueva pregunta que hay que hacerse es, en un mundo que está avanzando hacia los autos eléctricos, ¿quién va a ser el que va a abastecer el parque automotor del país? ¿ANCAP o UTE? Va a ser UTE. Va a ser UTE. Y en un mundo donde la tecnología ha cambiado tanto, donde yo puedo generar energía para mí. En España, por ejemplo, hay algunos debates en Europa bien interesantes. La gente compra un panel solar y se desconecta de la red. Y genera energía para sí mismo. Y uno de los componentes del gasto es el 50% es el tendido de la red. Es decir, están cambiando el papel de las eléctricas en el mundo también. Y si no entendemos eso, nos vamos a quedar con un montón de fierros viejos, que los vamos a querer muchísimo, porque nosotros queremos mucho a las empresas públicas, pero que no van a servir para el mundo que viene. Y yo creo que hay que interpretar justamente esas transformaciones que hemos hecho, la fibra óptica. Hay que ir a Europa, a caminar por Europa, en algunos países europeos donde tienen más baja conectividad de la que tenemos nosotros en Uruguay. Entonces, esas son cosas que generan oportunidades o no. Estaba hablando, vamos a poner otro ejemplo, que no tiene nada que ver, con la industria del cine. Porque estamos haciendo algunas cosas y probablemente generemos algunos incentivos para que se desarrolle más en el país. Y una de las cosas que decían es, mirá, nosotros esto es algo que el envío, el flete, es relativamente barato, porque yo produzco una película y después la mando por internet. Claro. Entonces, hay cosas que han cambiado las formas de negocio, donde un eje central, ¿cuál es? El de las telecomunicaciones. Entonces, hay que pelear por esas transformaciones, porque si no, nos vamos a quedar defendiendo empresas que eran las que teníamos antes, que las queremos muchísimo, las joyas de la abuela, pero no sirven más que ponerlas en un mostrador. En esas transformaciones, ¿qué lugar le toca a ANCAP? Bueno, yo creo que ahí justamente ANCAP se tendrá que reconvertir en el futuro, porque si nosotros miramos Beijing, por ejemplo, todo el transporte público y las motos son eléctricas. Londres acaba de decir que en el 2025 elimina el transporte a combustión en la ciudad de Londres. Es decir, el mundo va avanzando, va a llegar al Uruguay, por supuesto, y ANCAP tendrá que reconvertirse en otras cuestiones que pueden tener que ver con la petroquímica. En su momento fue estar en la frontera tecnológica. Hoy es la bioquímica. Mientras tanto, Pacha, hay algunos que pueden decir, bueno, en este camino que estamos recorriendo, está pasando también que estamos pagando uno de los combustibles más caros de la región, estamos pagando una de las tarifas eléctricas más caras de la región. Y vecinos que cada 2 por 3 denuncian que tienen apagones. Y eso, no, pero además esos costos... Cosas que antes no teníamos. Recaen sobre el sector privado, y es lo que el sector privado reclama, como nos están asfixiando, y eso tiene que ver con la pérdida de empleo y parte de lo que ocurrió en estos años. Sobre el combustible hay una linda discusión, porque cuando los países no son petroleros, y este es el caso uruguayo, y como el precio del petróleo no se fija por el mercado, ¿no? Se fija por razones geopolíticas en el mundo, es decir, en un momento está a $40 el barril, Trump larga un tuit y pasa a ser 80, ¿no? Más bien lo ha bajado estas últimas semanas. Sí, bueno, o al revés. Lo ha bajado con los tweets. Pero esto es así. No depende de nosotros. Pero no solo no depende de nosotros, sino que tiene un nivel de variabilidad tan alto. Volatilidad impresionante. Que vos, para generar cualquier emprendimiento productivo, lo que necesitas es estabilidad de tus costos fijos. Sí, claro. Porque si hoy te vale 40 y mañana te vale 80 y pasado te vale 20, en realidad vos no sabes si subirte hasta de las personas, ¿no? Subirme a mi auto y venir al canal, ¿me sale 100 pesos o me sale 2.000? Bueno, eso es una definición que si es tan volátil, yo no la puedo tomar. Entonces hay que dar estabilidad. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando los precios caen, las empresas petroleras estatales tienen que recuperar las pérdidas, y cuando los precios suben, en definitiva... Generan las pérdidas. Genera las pérdidas, porque para darle estabilidad al sector productivo. Y nosotros somos bastante caros porque le ponemos mucho impuesto también al combustible, ¿no? Eso es cierto, y hay un buen estudio de la Universidad de la República que demuestra que refinar petróleo en Uruguay, como lo hacemos nosotros, nos sale más barato que importarlo. Y además es más beneficioso para el país porque genera puestos de trabajo, ¿no? Esos puestos de trabajo del refinado que se generarían en otro país.
Entonces, ahora, que hay que tener una política para bajar los costos de las industrias y de las empresas, yo no tengo, sin lugar a dudas. Carolina Cose tiene algunas ideas bien interesantes, yo no las voy a decir, las va a decir ella en su momento, sobre cómo se pueden hacer algunas de esas cosas, sobre cómo se puede diseñar, por ejemplo, de alguna manera el consumo inteligente, con esto del Internet de las cosas, donde uno puede empezar a diseñar cómo genera eficiencias y que esas eficiencias se traduzcan en una bajada de costos para el conjunto de las familias y el conjunto de las empresas. Y pensar incluso de qué manera potenciamos eso. El otro elemento central para las empresas es el acceso al crédito, ¿no? Porque otro de los componentes muy caros, se dice poco, pero uno de los componentes muy caros en el Uruguay, de las empresas y de las familias, es el acceso al crédito. El crédito es caro en Uruguay. Sí, y cruzado además porque mucha pequeña empresa termina sacando el préstamo familiar para... Y no le queda otra. Sí. Y el 90% de las empresas en Uruguay son pequeñas y medianas. Por eso. ¿No? Entonces, ahí hay que empezar a desarrollar justamente un conjunto de prestaciones del Estado que genere una plataforma para reducir esos costos y permitirle competir de otra manera. Pero competir ¿de qué manera? Yo hago todo esto, pero tú te tienes que transformar tecnológicamente. Porque si no, yo hago todo esto y dentro de 5 años vas a venir a golpearme de vuelta y decir que ya no podés competir porque no hiciste nada que te permitiera cambiar la forma de producir, cambiar el producto que tú tienes y competir de mejor manera. Ahí hay un nuevo, Pacha, perdón, Jaime, que sé que además a Carolina Cose le preocupa. Hace poco se tomó una decisión de parte del Banco Central que dejó muy preocupado al sector del software, de la fintech sobre todo, que tiene que ver con un conflicto que había entre un banco y una de las aplicaciones para... cómo usar la cartera de clientes. Y la decisión del Banco Central más bien tiende a la concentración de la información y no, como ha ocurrido en Europa, por ejemplo, a que las aplicaciones puedan generar, además, ese desarrollo, de repente, hasta del crédito, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ve Carolina Cose? ¿Cómo lo ven ustedes? Porque es un tema que se va a venir en... No tengo idea cómo lo ve Carolina Cose. Te digo con franqueza, no conozco el ejemplo. El caso, sí, el ejemplo es un ejemplo. No lo conozco, pero sin lugar a dudas, el tema de la regulación de las aplicaciones. A ver, las empresas más grandes del mundo son las empresas de datos. Y las empresas que hoy son más grandes son empresas que hace 10 años no habían nacido. Por tanto, algunos dicen, las empresas que van a ser punta en el mundo todavía no se crearon en los próximos 10 años. Y el tema de los datos, nosotros entramos a cualquier página, a nuestras redes sociales, y los ciudadanos no tenemos conciencia de que entregamos nuestros datos de manera gratuita. Hay que empezar a generar conciencia en estas cosas. No, peor, autorizamos a que los utilicen sin ser conscientes de eso. Sí, por eso. O a veces sin darnos cuenta. Así, acepto. Y ahí le estás dando toda tu información, que es muy valiosa en el mundo que vivimos hoy. Además, es lo único que tenés tuyo, seguro. Claro. Además, la publicidad hoy se ha orientado mucho más a ser selectiva, segmentada, específica para vos, ¿no? Si cada uno de nosotros entra en su computadora, en sus redes sociales, la propaganda que va a recibir es diferente. Por tanto, ese es un mundo que también tiene desafíos éticos, ¿no? Diputado, te cambio de tema. Pero también, perdóname esto, ese mundo que nos parece lejano es un mundo que tiene que compatibilizar, porque está hoy acá, allí está, compatibilizarse con el trabajo que tiene la gente todos los días. Obvio. Porque si no la gente va a decir, vos me estás hablando del trabajo del futuro, pero yo no tengo trabajo hoy. Sí, tal cual. Hay que compatibilizar las dos cosas. Diputado, el diputado Fernando Amado reflota un proyecto de ley del 2015 vinculado al tema de los debates entre los dirigentes políticos para internas, primera vuelta y balotaje. Hoy se reúne con la calle Pou y con Daniel Martínez para plantear el tema. La calle Pou ya dijo públicamente que está de acuerdo con eso, que es una vergüenza que se tenga que hacer por ley, pero bueno, está. ¿Cuál es la opinión tuya y del MPP? Bueno, yo tengo que dar la opinión mía. Bien. Yo creo que es un aporte interesante el que hace Fernando. Te diré que además tiene se mira con muy buenos ojos desde el Frente Amplio. Mira. Pero no hay debates hace... Sí, pero lo que pasa es que los candidatos del Frente Amplio no quisieron tampoco. No, es verdad. Pero ¿sabes lo que pasa? Hay que establecer una regla clara y previa a las campañas electorales de cómo va a procederse. Porque si no queda en esa discusión de si me sirve o no me... El que va segundo siempre va a pedir debate y el que va primero va a decir no debato. Sí. ¿No? Es verdad que Amado también había presentado este proyecto en el pasado y no le dieron corte, ¿no? Pero... Está bien. Pero hemos conversado y yo creo que también la gente cambia, ¿no? No, y ha pasado con la candidata del Frente y ha pasado en los otros partidos también, que el que va primero no quiere debatir con el segundo. Por ejemplo, yo lo hablé con Fernando y le decía, bueno, yo estoy de acuerdo. Ahora, a mí me gustaría que el debate de los candidatos a la presidencia sea terminada las internas. Que sea el primer acto de la campaña electoral, sea el debate. Y no el último. Claro. Y no el último. Donde uno ya tiene un conjunto de cosas que puede utilizar para, más que debatir ideas y propuestas, chicanas.
porque también se utilizan para eso los debates. Entonces me parece que los candidatos salen electos de sus internas. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Presentar su programa, presentar sus ideas. Y bueno, sería muy bueno que una vez que termine eso, presentarlas ahí en un debate público donde la ciudadanía escuche cuáles son las propuestas programáticas, los énfasis que van a poner los candidatos, y ahí comienza la campaña. Y que no sirva para poner una chicana y decir, bueno, lo hago la última semana, te digo tal cosa y vos me decís la otra. Y en este mundo, además del chusmerío de redes sociales, que está bravo, que no nos permite muchas veces, como decía Quino, pensar despacio. Lo que precisamos es pensar despacio, no tan rápido. Bien, Alejandro Sánchez, muchísimas gracias. No, gracias a usted. Bueno, y nos vamos ahora a Buenos Aires a tomar contacto con nuestros compañeros.